RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 7 de la mañana, 42 minutos, continuamos. A esta hora damos inicio a nuestro especial para conocer y enterarnos de primera mano de lo que sucedió durante la rebelión chocuana. Estamos hablando del paro cívico del año de 1987, aquel 26 de mayo, donde la comunidad de este departamento hizo valer sus derechos y reclamó ante el gobierno nacional por dificultades que se venían presentando en esta parte del país, Francisco. Bueno, buenos días, Juan Gabriel, para usted, para el doctor Marco Tobías Cuesta, que nos acompaña aquí en cabina, al igual que para nuestros compañeros y cada una de las personas que nos ven a través del canal RTV y las redes sociales. Efectivamente, vamos a dar inicio en este momento a lo que fue el recorderis de ese importante paro que permitió que en el departamento del Chocó se consiguieran demasiadas cosas. Ya nuestros televidentes en pantalla están viendo a un hombre muy importante que jugó un papel preponderante durante la realización de esta gran justa, y precisamente él nos va a comentar qué fue lo que generó en su momento en la misma y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y si hoy esa justa o esas luchas que se llevaron a cabo valieron la pena o no. Se trata del doctor Marcos Tobías Cuesta, a quien le decimos buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos ustedes y a toda la gente que escucha este importante espacio televisivo. Sí, efectivamente, hoy hace 29 años el pueblo chocuano se rebeló en una jornada cívica que duró toda la semana y que fue muy importante porque partió la historia del Chocó en dos. En 1987, mayo 26, se inició por parte del pueblo chocuano una protesta para reclamar una serie de obras que el Chocó venía reclamando hacía mucho tiempo, muchos años, y que el gobierno no había querido ponerle atención. Entonces, ese día comenzamos a la hora cero una protesta que partió la historia del Chocó en dos. Antes del paro cívico de 1987 y después de esa fecha. Yo dije en ese entonces, cuando terminó la protesta, que negociamos el pliego de exigencias, yo dije que el Chocó no sería igual. Y efectivamente, el Chocó cambió y el Chocó no volvió a ser como era antes. Esa protesta marcó al pueblo chocuano. El 26 de mayo, doctor, de 1900, el 26 de mayo fue el día en el cual se tomó la decisión de iniciar el paro. Pero ¿cómo fueron los preparativos? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo socializaron lo que se iba a reclamar y precisamente el tema de las movilizaciones ese día? Una pregunta muy interesante, porque nosotros comenzamos a preparar esa protesta en enero de ese año. Nos reuníamos en el radioteatro de la emisora Ecos del Atrato, que el padre Gaitán, que en paz descanse, nos prestaba todas las semanas para hacer el montaje de ese paro. Comenzamos en enero y en mayo, 1 de mayo de ese año, hicimos una gran marcha anticipatoria para medirle la temperatura al paro. Dijimos el 1 de mayo, si la gente asiste a esta marcha que hemos programado, es porque el paro va a ser un éxito. Y así fue, la gente asistió a una marcha anticipatoria el 1 de mayo del 87, y en base a eso nos dimos cuenta que ya los preparativos de la protesta estaban maduros, ya se podía fijar fecha. Y fue cuando acordamos iniciar la protesta el 26 de mayo de ese año y de ese mes. Comenzamos el paro el 26 de mayo a las 8 de la mañana
con una marcha que comenzó en el Parque Manuel Mosquera Garcés, una marcha que arrancó por el barrio Kennedy. Tomamos la carrera 33, luego salimos al barrio Tomás Pérez, para después pasar por Figueroa Villa a La Esmeralda y por supuesto Las Margaritas, luego salimos a Medrano, después a La Playita, Niño Jesús, la calle 20, la calle 24, carrera segunda, y concluimos la protesta en el Parque del Centenario de Bolívar. Había más de 10.000 personas en esa marcha. Inmediatamente llegamos al Parque del Centenario de Bolívar, instalamos un gigantesco cabildo abierto en el atrio de la catedral durante toda la semana, hasta que el gobierno decidió enviar al superministro doctor Carlos José Escobar, que era una especie de apagaincendio, era la persona que siempre enviaba al gobierno de barco a solucionar los grandes problemas que tenía el país, el gobierno. Nosotros, en principio, pensábamos que la protesta iría a durar 2 o 3 días, pero en vista de que el gobierno nacional no enviaba una comisión con poder de negociar, decidimos prolongar la protesta hasta que llegara una comisión representativa con poder de decidir y de negociar. De acuerdo a lo que se pretendía en el momento, pues lógicamente se necesitaba preparar algo muy contundente, el tema de la logística, las responsabilidades que se le entregaron en su momento a los diferentes frentes, ¿cuáles fueron? Sí, nosotros creamos una serie de comités para encargarse de cada una de estas cosas, de estos asuntos. Comité de propaganda o publicidad, comité ideológico, comité de alimentación, una serie de comités que creamos, que creíamos transporte, porque creíamos que si no hacíamos eso, de pronto no habría la suficiente asistencia para la gente que quería participar en el paro. Realmente el paro de 1987, que estamos cumpliendo 29 años, marcó la vida del Chocó y partió la vida del Chocó en dos. Los chocuanos marcamos el camino en el país. Antes de ese paro, en Colombia no se hacían paros cívicos, y menos un paro como este, que fue respaldado por toda la opinión pública chocuana. Habían magistrados, jueces, educadores, empleados públicos, el comercio cerró todas sus puertas, no hubo necesidad de obligar al comercio a cerrar, sino que los comerciantes cerraron sus puertas colaborando con la protesta. También hay que destacar en este paro la conducta de toda la gente, es decir, el Chocó se unió, no había distingo de raza, ni de religión, ni de condición social, todo el mundo unido alrededor de la causa. Fue un caso extraño, porque era la primera vez que todo el pueblo chocuano se unía para reclamar algo. Doctor Marco Tobías, entendemos que usted era la cabeza visible de este grupo de personas. ¿Cuántas personas estuvieron dentro de esta organización, toda vez que fue una organización que se presentó desde el mes de enero, es decir, 4 meses antes de la protesta? En un principio había más de 30 personas
en el comité organizador a partir de enero. Pero en la medida en que fue avanzando el tiempo, mucha gente no creía en el éxito de la protesta y muchos se retiraron. En el momento de iniciarse el paro cívico, el 26 de mayo del 87, éramos 18 personas. Quedamos en el comité central, el comité de paro, 18 personas. Todos muy dedicados al montaje de la protesta, todos muy creyentes en la causa y a fe que lo logramos, porque esos 18 chocuanos que quedamos en el comité que yo presidía como presidente de la protesta y el paro, esos chocuanos todos fueron firmes toda la semana hasta que negociamos con la comisión que vino de Bogotá, sobre todo con el doctor Carlos Osa Escobar, que como dije, era el superministro, el que arreglaba todos los problemas en el país de ese tipo de carácter. Doctor Tobías, estamos observando que en principio la marcha, como usted nos manifiesta, tomó un rumbo, se trazó una línea y salió pacíficamente. Nos muestran las primeras imágenes, pero luego vemos cómo hay disturbios en medio de la misma. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no nos cuenta sobre ese partido? Sí, efectivamente, como yo había dicho, a las 8 de la mañana del 26 de mayo, iniciamos una marcha en toda la entrada al barrio Kennedy, partiendo del Parque Manuel Mosquera Garcés. La policía nos advirtió de que no podíamos seguir, ahí se ve, de que no podíamos seguir porque estaba prohibido ese tipo de marchas. Yo le dije a un teniente Márquez, un teniente de la costa Caribe, Samario Márquez, que nos dejara hacer la marcha porque sería una marcha pacífica, que no habría desmanes, ni saqueos, ni nada por el estilo. El teniente Márquez me quedó mirando, como él me conocía, yo era en esa época presidente del Club de Leones, presidente de Mejoras Públicas y además era concejal de Quibdó. En ese momento yo era concejal de Quibdó. ¿Gozaba de credibilidad? Exactamente. Entonces gozaba, como tú dices, de credibilidad. Y digo, teniente, está bien, doctor Marco Tobías, arranquen con la marcha, pero usted me responde por lo que pase. Usted me responde por lo que llegue a pasar. Cualquier desorden, cualquier saqueo, cualquier cosa, usted me responde. Y yo le dije a él que sí, que yo con mucho gusto respondería. Y arrancamos la marcha, que fue totalmente pacífica, como les dije antes, con el recorrido que describí, pacífica. Y llegamos entonces al Parque del Centenario, donde en el atrio de la catedral instalamos el cabildo abierto. Todo el día fue pacífico, no hubo ningún problema, la gente cantaba, la gente echaba poesías, la gente echaba cuentos y todo en forma pacífica. Pero entonces le hicieron una entrevista, un canal nacional de televisión a la gobernadora, que era la doctora Eva María Álvarez de Collazos, una entrevista que hicieron a ella, y ella manifestó que el paro transcurría pacíficamente y que era más bien una cuestión folclórica. Era que habían en el departamento. Sí, digo que no, que ese paro transcurría pacíficamente, acá no pasaba nada, y que el pueblo estaba pues comportando folclóricamente, que no pasaba nada, que eso era una cuestión folclórica. Cuando el pueblo se dio cuenta de eso, que vieron, a mediodía vieron el noticiero, eso caldeó los ánimos. Entonces dijeron que así como somos unos folclóricos, como somos unos folclóricos,
entonces vamos entonces ahora sí a hacer la protesta de verdad. Y comenzó una protesta ya no con canciones, ni con poesías, ni con lamento chocuano, sino que comenzó una protesta violenta de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía, pero cuerpo a cuerpo. Piedras, palos, también pudimos observar gases lacrimógenos en ese momento. Claro, y la policía trató de dispersar los ánimos y a la gente con gases lacrimógenos, pero eso no valió. Eso enardecía más a la gente. Entre más gases lacrimógenos le lanzaban a la gente, más berraco se puso el pueblo, de tal manera que se tornó el paro en una protesta violenta, al punto de que quemaron carros, quemaron motos, quemaron carretas, quemaron todo lo que se movía la gente. Incluso se manifiesta que hubieron intentos de quemar el Banco Agrario. Sí, es cierto. Algún manifestante trató, en la euforia de la protesta ya violenta, de quemar la caja agraria que se llamaba en ese entonces, con una bomba molotov. Se lanzó una bomba molotov por una ventana del Banco Agrario. En todos los barrios de Quibdó hubo enfrentamientos violentos con la policía, con la fuerza pública. Por ejemplo, San Vicente. En San Vicente inclusive recolectaban heces fecales en latas y se las lanzaban a la policía. En la Yesca Grande hubo muchos enfrentamientos. En César Conto, por ejemplo, con calle 27, César Conto, hubo grandes enfrentamientos de la gente con la policía, ante un panorama, en Huapango. Ante un panorama en donde ya pues la situación se sale de control, ya inician los disturbios. ¿Quién controlaba? ¿A quién le entendía o quién le entregaba las órdenes a las personas? Realmente tengo que reconocerlo con mucho orgullo, que a pesar de toda esa protesta, a pesar de que el pueblo todo estaba enardecido y que había mucha violencia, el pueblo a mí me obedecía. La verdad es esa. El pueblo me obedecía. Todo el mundo acataba mis órdenes. Cuando yo vi que estaban quemando vehículos, quemando carros, entonces yo ya salía a la calle a recorrer y le decía a la gente: no, compañeros, eso no quememos ese carro, no hagamos tal cosa. Al punto que trataron de voltear carros. Ya cuando no los quemaban, trataban de voltear los carros con los pasajeros adentro. Fue una cosa muy violenta realmente, que creemos sinceramente, a pesar de que el paro fue fue dirigido magistralmente por mi persona, porque realmente no hubo, la gente acataba mis órdenes. Creemos que no se volverá a repetir en la historia del Chocó una protesta como esa. Se podría decir que fue un desorden con orden. Sí, porque se puede decir así, porque el paro se tornó violento, porque se pensó que nos estaban subestimando, que no estaban tomando en serio nuestra protesta. Por eso el doctor Carlos José Escobar, que era el superministro del gobierno, que se dirigía a Barranca Bermeja a resolver un conflicto laboral, recibió la orden del presidente de dirigirse a Quibdó para tratar de frenar, de acabar la protesta. Y por el contrario, el día que llegó el superministro, los ánimos se enardecieron más que de costumbre. La gente quería demostrarle a Carlos Josa que la cosa era en serio y había más protestas. Eso generó en su momento, doctor Tobías, que inevitablemente se presentaran algunos heridos durante
los disturbios y que fueron trasladados a diferentes, al Hospital San Francisco de Asís para recibir atención. ¿Cómo era la información que tenían ustedes en cuanto al tema de heridos en ese momento? Bueno, las autoridades de Quibdó nos escondían eso, nos escondían el tema de los heridos, no nos decían nada al comité cívico, que ya estábamos negociando en la gobernación, en la sala de juntas. Entonces, la alcaldía y la gobernación no decían nada al comité, porque aquí hay que reconocerlo, hubo una suplantación de la autoridad. La máxima autoridad en el Chocó durante el paro era yo como presidente del paro cívico. Todos los medios, Caracol, RCN, Noticias 1, TV Hoy, todos los medios televisivos y de prensa hablada y escrita, hablaban era conmigo, no con la gobernadora. Yo reemplacé durante mucho tiempo, incluso después del paro, yo reemplacé a la gobernadora de Chocó y al alcalde de Quibdó. Todos los medios de Bogotá y Medellín y de Cali venían y preguntaban por el presidente del paro, o sea, por Marco Tobías Cuesta. Y se ignoró a las autoridades civiles legalmente constituidas, porque Quibdó quedó en manos del comité cívico, de nosotros. Nosotros éramos los que mandábamos aquí en Quibdó para todo. Doctor Marco Tobías, permítanos por favor recordar a alguien que ha seguido sus pasos, que incluso fue herido en estos disturbios, como es el hoy actual concejal del municipio de Quibdó, John Fernando Valencia. Gracias por invitarme. La verdad que ese 26 de mayo del 87 considero que mi historia se partió en dos, porque le demostramos al gobierno nacional que nosotros también hacemos parte de Colombia y que estamos reclamando algo justo como ciudadanos de este país. ¿De quién recibían ustedes todas las directrices y cómo fue esa organización inicial para poder arrancar con lo que se denominó el gran paro cívico de reivindicación del departamento? Nuestro líder era el doctor Marco Tobías Cuesta, él era nuestro líder y coordinábamos, habían unos codirectores, los cuales se desplazaban por diferentes sectores de Quibdó para poder organizar bien el tema de salir a protestar en masa y que de una u otra manera las autoridades no nos fueran a coger despistados, sino unidos en masa. Ya se había podido socializar todo el pliego de peticiones que se iba a tener en cuenta para ser llevado ante el gobierno nacional. ¿Tenían ustedes claridad de lo que se estaba reclamando en el momento? Claro, es que ya se había hecho todo un recorrido por la historia de Quibdó y teníamos claro a qué estamos pidiendo. Para la época de los hechos no teníamos lo que hoy tenemos, que es la Universidad Tecnológica del Chocó, el puente de Yuto y otras construcciones que de una u otra manera hoy, gracias a ese movimiento, el 26 de mayo, podemos contar los chocuanos con ella, además de un reconocimiento social por parte del gobierno nacional como etnia que hace parte de este país. Inicialmente el paro se tornaba muy tranquilo, luego se salió de las manos. ¿Cómo fue esa transición de pasar de la pasividad ya a un tema de agresividad por parte de las comunidades? Lo que pasa es que la gobernadora de la época, la doctora Eva María Álvarez de Collazo, de forma irresponsable, dio unas declaraciones al gobierno nacional donde ella informaba al señor presidente Virgilio Barco de que acá no estaba pasando nada, que era una revuelta de negros, pero que no había nada importante. Esas declaraciones nos llenaron de ira y dijimos, vamos a demostrarle tanto a ella como al gobierno que acá sí está pasando y que acá sí va a pasar. De ahí fue que tomamos la decisión de tirarnos a las calles, de pasar de la tranquilidad a la violencia. En estos momentos podemos observar unas imágenes que lo muestran a usted ya en el hospital herido, al parecer por un proyectil. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Me encontraba en el barrio Pan de Yuca, tirando piedra, haciendo parte del movimiento para ese sector y los policías empezaron de una u otra forma a disparar, no balas de goma ni de salva, sino balas real. Ahí fue donde irresponsablemente porque mataron al compañero Hanley Bechara Cuesta, porque el capitán lo mató, le disparó directamente a él. Era una persona que no estaba metido en el movimiento porque él venía del gimnasio a hacer deporte. Cuando nosotros vemos que Hanley cae, ya sabemos de que tenemos que irnos con todo a lo que fuera, sin importar si nos seguían matando o si ellos calmaban su accionar frente al pueblo que está reclamando justa causa.
Frente a la situación en donde ya una persona había perdido la vida asesinada en manos de la autoridad, ¿cuáles fueron las directrices inmediatas que recibieron ustedes por parte de los organizadores del paro en el momento? No, nosotros continuamos, es decir, se evacuaban los heridos y se llevaban al hospital, pero los demás continuaron. El gobierno nacional desplegó para la época de los hechos al doctor Carlos Osa Escobar, hasta que él no llegó a Quibdó, que se sentó con nosotros en una mesa de diálogo, no se levantó la protesta. Él llegó a Quibdó en las horas de la tarde y en las horas de la noche se pudo hacer una reunión y se llegaron a los compromisos, y gracias a esos compromisos logramos levantar la protesta de ese paro cívico del 87. 29 años después, usted ya concejal, repitiendo en el tema de los periodos, ¿cómo observa ese avance que se ha tenido o no en el departamento del Chocó? Bueno, el avance de una u otra forma para nosotros, te lo digo desde el punto de vista como concejal, para mí ha sido significativo. El departamento del Chocó de una u otra forma ha despegado, no como nosotros queremos, pero sí ha despegado, y ya el gobierno nacional ha observado de que este territorio hace parte de Colombia y por eso ha hecho grandes inversiones y está trabajando en proyectos importantes para nuestro departamento. Permítame ir un poco más atrás en el tema de cuando resulta usted herido. ¿En qué inmediaciones se encontraba? ¿Cómo se da cuenta de que había resultado herido, el proceso para llevarlo hasta el hospital? Yo estoy en el barrio Pan de Yuca, en la esquina de la casa de la afinada Mariquita Licona, y ella muy amablemente había sacado unos tanques de agua para nosotros poder lavarnos de los gases. Entonces ella observa un chorro de sangre, pero yo creo que es una piedra. Entonces ella me dice, no, no es una piedra, es una bala. Al observar que es una bala y que venía caminando la bala, entonces yo me dejo caer al suelo y ya alerto a los compañeros de que estoy herido. Me cogen, salimos de la cesta hacia la Yesca Grande, de la Yesca Grande cogemos hasta salir la primera, y de la primera hasta llegar al Hospital San Francisco así, pero en hombros, en golingoli por los compañeros, porque no había camilla, no había carro disponible, y lo importante para ellos era que yo tuviera una atención médica inmediata. Pudimos escuchar voces en medio de la confusión que manifestaban que en ese sector era donde se estaba realizando la masacre por parte de la Policía Nacional. ¿Hubo más personas caídas aparte de usted en el sitio? Sí, aparte de Hanle, John Fernando Valencia, Renan Díaz, un relojero que lastimosamente también falleció, otro muchacho, no recuerdo el nombre, es decir, en ese sector los heridos pasaban las seis personas, los heridos de bala. ¿Ustedes emprendieron algún tipo de acciones legales en contra de la Policía Nacional, en contra de la institucionalidad por las heridas que recibieron? Bueno, yo en su momento impetré una demanda contra la Policía Nacional, pero no prosperó. Permítame consultarle, lo demostrado por ustedes, un grupo de jóvenes que participó activamente durante este paro, es algo de resaltar. Hoy día, ¿cómo observa usted a los jóvenes en cuanto al tema del liderazgo para tratar de hacer valer los derechos del departamento? No, ese liderazgo se ha perdido. La verdad es que ese valor de liderazgo de la época a la actualidad, yo diría que no lo veo reflejado en los jóvenes en estos momentos, porque los jóvenes de estos momentos están encaminados, dedicados a otras cosas, menos a ejercer un liderazgo que les permita reclamar los derechos que por Constitución les pertenecen. 8 de la mañana, 11 minutos, era John Valencia, manifestante para la época, quien fue víctima durante ese episodio. Resultó herido, un proyectil se le incrusta en la pierna, disparado por armas del gobierno en manos de la Policía Nacional. Doctor Tobías, ¿toda esta situación la conocieron ustedes en su momento durante la negociación que se llevaba a cabo? No, las autoridades civiles como gobernadora y alcalde y otras autoridades nos negaban a nosotros como comité cívico, que éramos los que estábamos pues orientando al pueblo, a la comunidad, nos negaban la existencia de tanto herido. Incluso nos ocultaron la muerte de Hanle Bechara. Hanle Bechara murió más o menos a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, fue su deceso. Y solamente a las 5 de la tarde nos informaron de ese hecho. Pero no nos dijeron que estaba muerto, sino que estaba herido ahí en el hospital. Como quiera que el hospital quedaba cerca a la gobernación, entonces nosotros bajamos a mirar los heridos, y cuando íbamos entrando
nos dijeron la enfermera, no, él está muerto. Él murió esta mañana entre 10 y 11 de la mañana. Pero ya eran las 5 de la tarde. Se había dispersado la gente. No, la gente seguía pendiente de nosotros, del comité cívico. Y entonces, inmediatamente se conoció la noticia del crimen de dejarle. El pueblo se arrebató totalmente, se sublevó el pueblo, más pedreas. Esa noche fue la quema de vehículos, se quemaron vehículos por todos lados, carros, inclusive vehículos nuevos que habían en Quibdó, fueron destruidos, se quemaron los carros de la carne, donde se distribuía la carne. No, les cuento pues a ustedes que fue una cosa impresionante. Es decir, creemos sinceramente que en el Chocó no se presentará una protesta como esa. Inclusive el mismo pueblo habló de la separación de Colombia y anexarnos a la República de Panamá, cosa que ahora ya no se habla, sino que se habla desde la República del Chocó. Se está pensando por muchos de nosotros, en base al abandono en que estamos sumidos por parte del gobierno nacional, en hablar de la República del Chocó, porque estamos excluidos de todo estamos excluidos, y entonces creemos que la única manera de nosotros reivindicarnos y que el Chocó progrese realmente es creando la República de Panamá. Eso habrá que pensarlo, habrá que decirlo y habrá que madurar la idea de la República de Panamá. Doctor Marco Tobías, una de las imágenes más dicientes de todo lo que nosotros hemos podido tener la oportunidad de revisar, de recordar, ha sido la imagen de un barco denominado El Indiferente, y que en su momento hacía referencia al presidente de la época. Podríamos decir que aún los presidentes actuales que han estado en nuestro gobierno y que hoy día se encuentran en cabeza del doctor Juan Manuel Santos, seguiría como el barco indiferente. Sí, efectivamente, el presidente de la época era el doctor Virgilio Vargas. Apellido Barco. Entonces, Douglas Cújar se dio la construcción de un barco de papel y balso, de balso y papel, y le colocó el nombre de El Indiferente, para indicar que el presidente Barco estaba siendo indiferente a la protesta del pueblo chocuano. Y una cosa que avivó la llama de la protesta fue que cuando él conoció el pliego de exigencias de que estamos nosotros presentando al gobierno nacional, decía acueducto de Quibdó. Entonces el presidente Barco manifestó en Bogotá que cuál era el problema de los chocuanos, de los quibdoseños, que si aquí no había acueducto era porque nosotros no éramos capaces de hacerlo, gracias mijo, y que hacer un acueducto en Quibdó era muy fácil, que tener agua en Quibdó era muy fácil, que solo era necesario instalar una motobomba en el malecón, y ya había acueducto, y echarle cloro, una motobomba en el malecón y echarle cloro, y ya en Quibdó había acueducto, que le parecía muy extraño a él que nosotros no tuviéramos en Quibdó acueducto. ¿Qué le parece si precisamente para recordar este tema del barco y la participación que tuvieron los jóvenes, escuchamos lo que en su momento, lo que nos manifestó sobre lo que estaba sucediendo? Sí, cómo no, sería muy interesante lo que dijo el presidente Barco. Douglas Cújar. Vamos a escuchar a Douglas Cújar, que fue uno de los jóvenes que usted nos manifiesta, fue el artífice de este barco. El barco, fue el que construyó el barco Indiferente. Eso lo hizo Douglas. Bueno, nosotros la verdad estábamos bastante jóvenes. Acabábamos en el año anterior, mi hermano y otros chocuanos, de culminar nuestros estudios universitarios en Bogotá. Entonces teníamos ese calor de participar en actividades, porque nosotros veníamos de unas universidades públicas donde
permanentemente se gestaban movimientos sociales y de ese tipo de reclamación de derechos. Entonces nos dimos cuenta que se estaban organizando un grupo de personas, de estudiantes y demás, en la sede en el radioteatro de esa época. Todavía las emisoras de Quito tenían radioteatro, de Ecos del Atrato, si no estoy mal, ahí en la Alameda, con carrera séptima. Entonces asistimos al radioteatro y vimos que había muchos dirigentes que compartíamos sus ideales, como chocuanos, como inclusive chocuanistas, como interesados por el devenir histórico, social de estas tierras. Y fue así como me acuerdo que Marcos Tobías, Arnovio Córdoba, un pariente Cuesta y demás, nos invitaron a que hiciéramos parte de la organización, como éramos muy jóvenes, que manejáramos las partes logísticas, nos decían. Fuimos con Lascario Barbosa Díaz, Cecil Cújar Cañadas, que era mi hermano que murió, y otras personas que posteriormente que conformamos, nos identificaban porque pertenecíamos al grupo Beteguma. Entonces nos dieron unas tareas y nosotros tratamos de cumplir esas tareas. Fue así como días antes, cuando ya del paro, nos organizamos para ver de qué manera podríamos participar. Siendo el presidente el doctor Vigilio Barco Vargas, que era ingeniero, y después de las declaraciones de él al salir de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el centro de Bogotá, que decía que era fácil la solución del problema de acueducto y alcantarillado, sobre todo el de acueducto, que era solamente tomar las aguas del río Atrato y echarle cloro, y era una solución muy simple. Eso nos enervó a todos los chocuanos, y fue así que nosotros decidimos hacer un barco que fuera como representativo de lo que se estaba viviendo en el Chocó. Barco que también significaba nuestra aproximación al territorio. Los que de alguna manera veníamos nuestros antepasados venían de zonas muy, muy lejanas. Y a ese barco que construimos de una dimensión bastante considerable, como 1.50, con mi hermano, de materiales frágiles y fácil de transportar, le llamamos barco el indiferente, tratando de llamar la atención porque pensamos que nuestro presidente en ese momento se mostraba indiferente frente a las pretensiones del pueblo chocuano y frente a las necesidades que teníamos de salubridad y de servicios públicos. Tan grande como es el tema de la logística a un grupo de jóvenes como ustedes, la reacción y el momento vivido, ¿cuál fue cuando ustedes observaban que se iban cumpliendo o no lo que se había planificado? Bueno, la verdad es que las acciones que nosotros nos encaminamos, que iban surgiendo en la medida que iba apareciendo, iba cambiando la dinámica, porque acuérdense que el día a día la gente se fue enervando y hubo unos signos claros de confrontación pública con las autoridades después de la muerte de Hanle, por ejemplo. Nosotros hicimos hicimos un mural donde narraba esa experiencia artística, donde narrábamos nuestro sentir. Aprovechamos a unos estudiantes del CAS, las hermanas Carrasco Bayona, me acuerdo, y expresamos a través de ese mural nuestro sentir. Después el barco, y después cuando las cosas ya se pusieron bastante calientes, cuando vimos que no había una respuesta a nuestros reclamos sociales, nos ideamos, por ejemplo, la idea de que íbamos a aproximarnos a Panamá, íbamos a declararnos como república independiente. Fue así que empezamos a confeccionar banderas para una gran cantidad de público, porque sabíamos que al gobierno central, al país nacional, cuando le hablaban de desmembración, estaba todavía muy latente el hecho de que pudiéramos reclamar, aproximarnos a otra región como Panamá. Lo hacíamos de una forma como de cañar, pero nosotros porque somos chocuanistas, pero sabíamos que eso le iba a llegar al alma del gobernante, al alma del país nacional, y ahí iba a haber una respuesta. Fue así como salimos posteriormente, en el tercer día,
con unas banderines, en una marcha por todo Quibdó, un grupo de jóvenes, solamente que fuimos retenidos por cuestiones de que no podíamos avanzar porque ya la gente estaba encrespada, ya había habido mucha confrontación. Lo vemos a usted abanderado allí, liderando un grupo de jóvenes, arengando y reclamando por el departamento del Chocó. ¿Pudo más ese sentido chocuanista que entrar en cintura a lo que pretendía en esos momentos el gobierno? Yo pienso que siempre que sucede un hecho de estos, nosotros apelamos a nuestro espíritu chocuanista, un espíritu que fue que nos formaron nuestros padres y nuestros abuelos, cuando apenas este era un territorio en formación, cuando el problema no era tanto el problema del color de la piel, sino el deseo de que un grupo de dirigentes y el pueblo en general asumiera unas responsabilidades como propietarios, como dueños de un territorio. Entonces pensamos que qué más elementos de eso, de buscar sorprender a la nación colombiana diciéndole estamos parados en pie de lucha y aquí no nos vamos, como sucedió en el año 54 cuando la pretensión de desmembración del Chocó, cuando el gobierno del dictador Rojas Pinilla. Entonces apelamos a esos gestos de chocuanidad para que hubiese una reacción pronta y cumplida de las exigencias del paro del 87. El paro fue tomando forma y con el transcurrir de los días se presenta un hecho lamentable durante el mismo, es la muerte de un ciudadano. Como jóvenes y como participantes en ese momento, ¿qué generó para ustedes en medio de esta situación? Bueno, nosotros asistíamos en las tardes sobre todo a las reuniones de congregación que se hacían en el Parque Manuel Mosquera Garcés. Después que nos dimos cuenta de que habían asesinado la fuerza pública, en este caso la policía, a Hanles Bechara Cuesta, ya empezamos como que a replegarnos, pensamos que ya había pasado a hechos mayores, éramos unos pelados jóvenes y sabíamos que teníamos que cuidarnos porque era a la población joven a la que estaban atacando en este paro. Entonces asistíamos, arengábamos, no tirábamos piedra porque nunca pensamos que la piedra era sinónimo de reclamación, pero sí nos retirábamos cuando era prudente y dejábamos eso en manos de los mayores que reclamaron hasta que llegó el negociador del Estado y pudimos también acompañar a ese negociador del Estado en un recorrido que hicieran por las calles de Quibdó. ¿Recuerdos de cómo fueron los hechos que rodearon la muerte de Hanles Bechara en ese momento? ¿Estaban en qué punto? No, la verdad es que no estábamos distantes, nosotros estábamos cumpliendo otras misiones, otras tareas. Entiendo que lo de Hanles, él vivía por acá, por el barrio Pan de Yuca. Nosotros estábamos concentrados más en los parques y plazas de Quibdó, que están sobre la carrera primera, y sobre nuestro territorio, que era Yesquita y Yesca Grande. Entonces nos dimos cuenta, nos enteramos por los hechos de las noticias que vuelan rápidamente y las congregaciones que hicieron en ese momento para pensar en una reacción natural, no sin violencia, para reclamar ese estado de cosas, ¿no? En que nos había llevado la fuerza pública de pronto para arrinconarnos para que desistiéramos o que tuviéramos miedo a una confrontación de mayúscula, ¿no? Una vez hace presencia aquí la delegación por parte del gobierno, ¿sienten ustedes que han cumplido con lo que se habían propuesto inicialmente, el deber, la satisfacción del deber cumplido, se sintió en ustedes? No, nosotros estuvimos hasta última hora, hasta el último segundo del último minuto, pendiente en las afueras del Parque Centenario, Parque Manuel Mosquera Garcés, hasta que se negoció el paro, hasta que nuestros compañeros nos informaron que se sentían satisfechos con lo que se había logrado, Puente de Yuto, Ciudadela y demás, y acompañamos, rodeamos al negociador del gobierno central y fuimos por las calles de Quibdó, inclusive cuidándolo porque él quiso conocer la situación en que estaba el pueblo, pero eso sí, sabíamos que en la carrera tercera con Alameda Reyes se hacía una poza muy grande. Entonces lo que hicimos fue a propósito buscar ver la valentía del negociador y lo llevamos por la Alameda Reyes y lo metimos a esa poza y él, me acuerdo, con un maletín y unos zapatos muy elegantes,
no se amilanó el negociador del Estado y pasó por nosotros por encima de lo que le llamaban el lago Titicaca. Y fuimos hasta el Parque Centenario y cumplimos nuestra misión, porque eran cuestiones de misión, ¿no? Nuestra misión era en ese momento acompañar y proteger, porque no pasara a mayores, no nos fueran a inculpar de un delito mayor. Entonces cumplimos con nuestra misión y luego que celebramos nos desplegamos a nuestras viviendas. Entre tantos aspectos y tantos acuerdos a los que se llegaron, más allá del puente de Yuto, la ciudadela universitaria, ¿qué otros aspectos que usted recuerde se hayan podido conjurar en ese momento o llegar a algún acuerdo? Claro, hay un hecho que los quitdoseños no olvidamos y fue el acueducto de Quibdó, que en ese momento se negoció. El gerente de las empresas públicas de ese momento de Quibdó, me acuerdo que fue inferior a ese llamado cuando se le solicitó la cantidad de recursos que necesitaba para que Quibdó tuviera un acueducto adecuado. Yo me acuerdo, nunca me olvida que se solicitó 28 millones de pesos, que fueron inferior para las necesidades que tenía la ciudad de acometer un acueducto de mayor capacidad. Y hasta hoy vemos que estamos siguiendo reclamando por ese acueducto. Precisamente hacia allá apuntaba mi siguiente interrogante. Hoy, 29 años después, ¿cómo observa usted la situación? ¿Creen que lo que se hizo durante esa época sirvió? ¿Hay algunas situaciones que no han sido cumplidas? ¿Tuvo el efecto que realmente querían que tuviera? Bueno, siempre el gobierno central, siempre Colombia no ha atendido todas las solicitudes que ha reclamado el pueblo, en este caso el pueblo del Chocó. Yo pienso que más que reclamar hechos materiales, ese paro, como consecuencia también del paro del año 67, y los paros subsiguientes nos han demostrado que es la única oportunidad que tiene el pueblo de reclamar y que se le cumplan sus deseos. Nos hemos dado cuenta que es a través de la lucha pacífica, cuando se levanta un pueblo, cuando el gobierno central nos atiende. Nosotros desafortunadamente no tenemos gobernantes, probos, no tenemos dirigencia política, nunca nos han acompañado en esta gesta y solamente es la voz del pueblo erguido, con valentía, con suficiente preparación en esas gestas sociales en que nos han atendido nuestras reclamaciones y en la cual hemos logrado también algunas obras de infraestructura. Muchísimas gracias, arquitecto Douglas, por ponernos en contexto, en especial a los jóvenes, contarnos esta historia y a las personas mayores recordarles todas las gestas que se han tenido que llevar a cabo para tratar de dignificar a los habitantes del departamento del Chocó. Sí, solamente que sirva esta palabra como un llamado a la juventud. Éramos jóvenes en ese momento y cumplimos nuestra tarea, sobre todo a los jóvenes estudiantes, porque yo fui dirigente estudiantil y siento que hay suficientes universidades en Quibdó y en el Chocó que cuando llega el momento de reclamar son apáticos y estos paros y estas gestas sociales han demostrado que es a través de ellos que hemos logrado hechos como la Universidad del Chocó en su infraestructura. Gracias. Las 8 de la mañana 31 continuamos. El doctor Marco Tobías, estábamos viendo todo el tema de lo que sucedió durante los disturbios, el tema de heridos, el tema de muertos, pero ustedes a la par de generar los disturbios, que fue en parte a una de las situaciones que generó que el gobierno enviara aquí a su representante, ¿consideraron otros puntos estratégicos que podían tocar en la fibra del gobierno para que le prestara mayor atención en su momento? Sí, llevábamos 2 días de protestas y el presidente Barco no decía nada de Quibdó, no se mencionaba para nada. Entonces nos reunimos en la universidad, que quedaba donde está el gimnasio actualmente, al frente, en la segunda, frente al Banco de la República, el comité. Entonces escuchamos varias protestas de miembros del comité. Unos decían que para que nos tuvieran en cuenta, nos tomáramos la catedral. Y otros, cada quien iba diciendo qué podíamos hacer, otro que la gobernación. Entonces, cada quien exponía su idea respecto a qué había que hacerse para que el gobierno nos parara bolas.
yo examiné cada una de las propuestas que mis compañeros me ponían sobre el tapete. Por ejemplo, había un amigo, Chepe, le decía que era de los viejos católicos, Chepe, que proponía que nos tomáramos la gobernación. Y yo le dije a él que tomarnos la gobernación era muy peligroso, porque la gobernación era parte, digamos, del gobierno nacional. La gobernación representaba al gobierno nacional y que si nos tomábamos de la gobernación nos podían sacar de ahí por la fuerza pública, porque era tomarse pues, como la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Tomarse la institucionalidad. Eso era un atentado contra la institucionalidad y eso yo les dije, eso no queda bien, no conviene hacer eso. Entonces dijo otro compañero, no, tomémonos la catedral. Yo dije, pues no, eso no tiene sentido porque nos tienen encerrado allá. Nos tomamos la catedral y la cierran y quedamos allá encerrados y eso ¿qué le interesa? Al gobierno no le interesa la catedral, eso nos quedaríamos allá metidos. Hay que tomarse, dije yo, algo que al gobierno le duela, pero que no puedan sacarnos, pero que le duela al gobierno. Yo dije, propongo la toma de Telecom, porque son las comunicaciones que el gobierno va a aceptar que el Chocó quede aislado, totalmente aislado. Y hará algo para que eso se solucione. Claro. Entonces, inmediatamente apareció Vladimiro García Machado, disponible, digo que él colaboraba en lo que fuera. Entonces yo le dije a Vladimiro, tú vas a manejar una brigada que va a tomarse de Telecom, le dije yo a Vladimiro, consíguete unas cosas para la toma. Como a la media hora volvió Vladimiro Garcés, como con 5 o 6 muchachos, y otros que se sumaron, y yo le entregué crema dental, le entregué jabón, comida en lata, sardinas y todas las cosas, para que yo calculaba que, por ejemplo, unos 3 o 4 días había que estar en Telecom. Y así fue, se tomaron Telecom, y esa noticia de la toma de Telecom fue lo que hizo que Barco reaccionara. También estuvo ahí en la toma de Telecom el profesor Gilberto Paneso, por de la Universidad de Luis Córdoba. También hizo parte del comité de la toma de Telecom. Pero efectivamente hubo aislamiento del departamento del Chocó. Correcto. ¿Cortaron la comunicación o solamente estuvieron allí? No, inmediatamente nosotros obligamos a los empleados de Telecom a que aislaran el Chocó. Acá no llegaba mensaje, ni entraba llamada telefónica, ni nada. Que fue lo que se esperó al presidente Barco y mandó ese mismo día a Carlos Escobar. Una pregunta que me surge en este momento es ¿qué pasaba en ese entonces con los dirigentes políticos que estaban en el Congreso de la República? ¿Qué pasaba con ellos? Una pregunta muy interesante. El pueblo chocuano ignoró totalmente la clase política de Chocó. Los tildamos de traidores e ineptos, que si ellos hubieran cumplido con su deber, el pueblo no tenía por qué estar el pueblo alzado y en jornada cívica. Para la época, ¿quiénes eran? ¿Recuerdas? Claro, después de esa época eran parlamentarios por el Chocó, Ismael Aldana Viva, Osía Lozano Díaz, Daniel Palacio Martínez, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Maya Copete. Esos eran los parlamentarios. Y nosotros, el pueblo los ignoró totalmente. Y decían, y le echaron la culpa del atraso del Chocó a ellos. En el Parque Centenario, en el Cabildo Abierto, en la tarima, en toda parte, el pueblo los culpó del atraso del Chocó por ineptos, por inoperantes. Y ellos se escondieron. Y en Bogotá le preguntaban que por qué motivo ellos no aparecían en el paro. Pues era porque el pueblo no aceptaba. El pueblo dijo, protestó contra ellos y el pueblo los tildó de responsables del atraso del Chocó. Ante un panorama como este, donde ya el gobierno se va a buscar a sus representantes, llegan ustedes fortalecidos a la mesa de negociación. ¿Se lograron conjurar todos los puntos que se pretendían para el departamento del Chocó? ¿Se cedió en alguno de ellos? Sí. Nosotros dividimos el comité cívico en 2 partes. Éramos 18. Y entonces, pues por la experiencia que teníamos nosotros, que tenía yo como un abogado de la Libre, y que en Bogotá hacíamos paro en la Libre todo el tiempo. Entonces,
yo dije, para negociar se requiere un perfil diferente al perfil de tirador de piedra, porque había unos compañeros que eran expertos en tirar piedra, en la protesta callejera, en las cosas como por ejemplo Punta Quinte. Claro, y se busca que los negociadores estén al mismo nivel. Lógico, entonces Punta Quinte era un tipo de choque. Punta Quinte era un amigo nuestro de choque, para la calle, para cosas, tal, pedrea y toda esa vaina. Entonces yo seleccioné dentro de los miembros del comité cívico a los más capaces, o sea, a los intelectuales, digamos así. Entonces seleccioné, por ejemplo, al doctor Jesús Lozano Asprilla, Chucho Lozano. Escogí, por ejemplo, a Eduardo Henry Salas. Escogí, por ejemplo, a el profesor Francisco, a un abogado, ese que está ahí, Midonio Mosquera, ese alto que está ahí, Sí, señor. que es de Mina, era abogado. Escogí también, es decir, fui escogiendo la gente más capaz que había dentro del comité. Entonces, a los más capaces nos fuimos para la gobernación a negociar con Carlos Josa. Y los otros del choque lo mandamos a que siguiera animando a la gente en el cabildo abierto, en las calles y en las marchas, porque todos los días hacíamos marchas, por la mañana y por la tarde. Toda esa gente como Punta Quinte y todos estos muchachos eran de choque, Francisco Cuesta y otros, lo poníamos era a dirigir las marchas de protesta. Un día, el viernes, que fue el día más complicado, nos informaron allá en la gobernación que estábamos ya negociando, que habían capturado a Punta Quinte. Le estaban dando bolillo en la policía, lo estaban torturando en la policía. Inmediatamente nos dirigimos a la policía a hablar con el comandante, un coronel apellido Rodríguez. Nos bajamos, fuimos a la policía y reclamamos a Punta Quinte que lo soltaran, que eso no era pues el trato que habían de darle tal. Entonces cuando la policía nos vio nosotros allá, entonces lo soltaron. Y entonces, porque Punta Quinte inventaba cánticos, inventaba cosas y tal. Él Era un elemento importante muy importante, muy animador, muy interesante durante la protesta, Punta Quinte. Y por eso lo cogieron a él, lo cogieron en la calle, Pau, lo cogieron y fuimos y lo rescatamos de la policía. En fin, realmente, amigos y amigas, esto fue algo apoteósico, algo gigantesco. El Chocó, después de esta protesta, no fue igual. El paro cívico de 1987 partió la historia del Chocó en dos, antes del 87 y después del 87. Una vez se termina, de negociar y ya se levanta la mesa de negociaciones, ¿por qué no nos cuenta todos esos temas que quedaron muy ocultos, como cuál fue la suerte de la gobernadora en su momento, la persona que vino a negociar, hacia dónde fue llevada, resultaron personas capturadas o detenidas? Sí, todo esto. Bueno, entonces nosotros, como digo, después que hicimos el pliego de exigencia, el sábado a las 7 de la noche concluimos las negociaciones con Carlos Escobar. El sábado, estábamos toda la semana en paro y el sábado logramos ya firmar el acuerdo. Por fin el acuerdo. Se firmó con 18 puntos, entre ellos lo siguiente: la construcción de la ciudadela universitaria, la universidad. La construcción del puente de Yuto, la construcción del edificio del SENA, ese que está aquí en la primera. Que se montara, eso, muy bien, que se montara en Quibdó una planta telefónica moderna de por lo menos 10.000 líneas, que se construyera el puente de Condoto, un puente que sobre el río Condoto, en Condoto, que ahora está en reparación, y un puente sobre el río Iró, que también está ahí, que se incorporara todo el Chocó en el PNR, era una cuestión que ahora es acción social, que no estábamos metidos, que se construyeran varios aeropuertos, en Quito como en Río Sucio, en Pizarro y en Juradó. Todo eso se hizo. Hay aeropuertos en Pizarro, hay aeropuertos en Juradó y en Río Sucio también hay aeropuertos. Que se dieran
recursos económicos para la salud del Chocó, que se reactivara la construcción de la vía del mar Ánimas-Nuquí. Esos fueron más o menos los puntos más importantes y obviamente también negociamos que no habría ninguna represalia contra ninguno de los miembros del comité cívico, ninguno de nosotros. El gobierno, una vez levantado el paro, no podía tomar ningún tipo de represalia contra nosotros. Y se firmó, inmediatamente nos trasladamos el comité cívico al Parque Centenario, a la tribuna, al Cabildo Abierto, a entregarle al pueblo el pliego negociado, los puntos. Y seguía el paro. Había más de 150 camiones en Totonendo. Represados con comida. Había más de 40 camiones acá en Yuto, ¿no? Del lado de allá, del río. Y entonces, inmediatamente, yo recibí pues el pliego de exigencia, ya negociado el pliego, me trasladé al Parque Centenario, me encaramé en la tribuna, en la tribuna que habíamos armado, y declaré levantado el paro cívico, porque el Chocó seguía todo el paro a esa hora y ese día sábado. Es decir, hasta no escuchar la voz líder que lo había convocado. No escucharan la voz líder, la única voz que reconocía todo el pueblo era la voz mía, el presidente del paro. El presidente. Entonces yo me monté en la tribuna y dije: compañeros, pueblo chocuano, a partir de este momento se levanta el paro en todo el Chocó. Y comenzamos ya a leer los puntos que habíamos negociado. Y como a la media hora de estar ahí, comenzaron a entrar camiones, abastecer nuevamente la ciudad. Impresionante esa cosa. Dentro de ese pliego que usted nos ha manifestado, donde se firmó pues el compromiso de construir algunos puentes, hemos reseñado recientemente la existencia de unos puentes militares en Condoto, deteriorado por completo en estos momentos, está cerrado. Lo mismo sucede hacia Río Iró. ¿Fue esas las características de los puentes que se negoció en su momento? Les voy a contar. Entonces nosotros negociamos la construcción de un puente en el río Condoto, que no había puente, pues yo paraba en canoa, y un puente sobre el río Iró. Estaba la vía, pero no había puente. Les voy a decir, a los 15 días, después de levantar el paro, llegó un tipo apellido Martínez, del Ministerio de Obras Públicas, que venía con la misión de construir los dos puentes. Me buscaron a mí, en mi casa, para que yo lo acompañara a los lugares donde se iba a hacer el puente. Yo lo acompañé y nos dijeron: vamos a hacer estos puentes, que son puentes militares, puentes Hamilton, provisionales, mientras se hacen los puentes definitivos. Sí. Pero esos puentes ya tienen 30 años, casi 30 años, y no los hicieron, el ministerio no los cambió pues a puentes definitivos en concreto. Quedaron allí, y por eso en este momento el puente de Condoto está siendo refaccionado. Pero como yo leí a la alcaldesa, la doctora Lujesi, le dije: ese puente no vale la pena que ustedes le vuelvan a atornillar y meterle tornillos y todo lo demás. Es mejor construir un puente de concreto, un puente definitivo. Claro. Muchas de las cosas que ustedes pactaron se cumplieron, sí, se vieron y se dieron a el puente de Yuto, la Ciudadela, el Sena, muchas cosas. Pero hoy día, 29 años después, seguimos con un tema en común que sigue siendo la vía al mar. Correcto. ¿Debemos hacer otro paro para llegar a la vía al mar? Normalmente en Colombia los pueblos no hacen paros cívicos para la construcción de obras de aliento comunitario, no hacen paros cívicos. El problema que hay con el Chocó es que como un pueblo de negros, entonces nos discriminan. A los chocuanos nos discriminan y por eso no nos hacen las obras de desarrollo que nosotros necesitamos. Y como los parlamentarios nuestros no reclaman, entonces es por eso que el pueblo chocuano
tiene que pensar siempre en protesta y en paros, porque es la única manera de que nos hagan las obras a los chocuanos. Antes, cuando el Chocó era dirigido por chocuanos blancos, porque quiero aprovechar la oportunidad para decirle que en el Chocó hubo un tiempo en que el Chocó era dirigido por chocuanos blancos. Se hablaba de los blancos de la carrera primera. Que se hablaba de los blancos de la carrera primera, que eran de ahí salían los alcaldes, los parlamentarios, todo eso. Esto era como Cali. Se iba seccionando, primera, segunda, tercera, y después de la cuarta empezaban los negros a habitar. No. Los blancos vivían en la carrera primera, todo el mundo allá. Y en la segunda, y parte de la tercera, en el sector que se llamaba la cabecera. El resto era ya de los negros. Entonces, en esa época que mandaban aquí los blancos, como en Cali, que siendo mayoría negra en Cali, mandaban los blancos, o en Cartagena, no había necesidad de hacer paros para nada. Las obras se hacían sin necesidad de protesta. Se hacían las calles, el pavimento, las cosas, los hospitales, todo se hacía, cementerio, la cárcel. Todas esas obras se hicieron sin paro. La cárcel, cementerio, el Carraquilla, la Normal, la Catedral, todas las obras se hacían aquí sin paro. El doctor Tobías, usted nos ha manifestado que no es normal que las comunidades realicen paros para exigir la construcción de algunas obras. No es normal. O sea, en el departamento del Chocó pues, nos hemos caracterizado por tener que acudir a esas vías. ¿Qué le parece si escuchamos a Jorge Salgado, que nos va a comentar el tema de los paros que se han venido gestando en el departamento del Chocó para tratar de reclamar sobre esto? Sí, pero Jorge Salgado aparece en el 2000. Jorge Salgado no participó en este paro. Exacto, nos va a contar algunas historias y lo invitamos para que usted lo vea. Jorge comenzó, fue este paro, yo lo invité a él a que participara porque él estaba aquí ya en Quibdó y él no creía en el paro. Jorge no creyó en este paro. Amigo mío, yo le dije, Jorge, ¿por qué no te vinculas al paro? Y te dijo, no, eso no pasa nada, que no sé qué. Pero cuando él vio la trascendencia del paro de 87, ya creyó que nosotros, como él es antioqueño, entonces él no creía que nosotros los negros podíamos organizarnos y hacer algo como lo que hicimos. Entonces ya a partir del 2000 creamos el Comité Cívico para la Salvación y Dignidad del Chocó ya desde 2000 para hacer un paro reclamando la interconexión eléctrica con Risaralda, o sea la línea de emergencia o alimentación y la continuación de la vía al mar. Entonces ya Jorge se dio cuenta ahí que eso sí servía. Entonces el tipo se vinculó y sigue vinculado hasta hoy en las protestas. Pero en este caso lo que él nos va a colaborar es con un recuento histórico sobre los diferentes paros que se han presentado. Está bien, muy bueno. Escuchemos lo que ha dicho Jorge Salgado. Interesante, claro. Interesante. Buenos días, Pedro. Si repasamos la historia del Chocó, podemos concluir que a nivel regional se han desarrollado 5 grandes paros cívicos y la conclusión o el punto común de todos es que siempre el Chocó ha logrado algo o ha impedido que se materialice un atentado contra su integridad. Recordemos que el primer paro cívico se realizó en el año de 1954, cuando el gobierno de entonces pretendió descuartizar al departamento. Hacía muy pocos años había sido elevado el Chocó de intendencia a departamento y se pretendía descuartizarlo en 3 pedazos y anexarlo a 3 departamentos vecinos. Este paro cívico, descrito y narrado por Gabriel García Márquez, fue un paro que duró prácticamente 20 días y que culminó con el retiro de parte del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla de ese proyecto de desmembración. Posteriormente, en el año de 1967, se hizo el paro que quedó con el nombre de Agua y Luz. Es el paro del 22 de agosto. Ese fue un paro en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo,
Quibdó estaba reducido a cenizas porque el año anterior se había sufrido el gran incendio. A pesar de que a nivel nacional se habían recogido muchas ayudas, no se iniciaba el proceso de reconstrucción. La planta antigua que existía de combustible dejó de funcionar y entonces prácticamente Quibdó estaba sin agua y sin luz, y ese fue el grito generalizado. Ese fue un paro que tuvo una represión feroz del gobierno de Lleras Restrepo, donde ofrendaron su vida 3 humildes chocuanos: un estudiante, un educador, Luis III Lemos, y un ebanista, Francisco Cuesta y Filiberto Córdoba. A raíz de este paro, el gobierno de Lleras Restrepo se vio obligado a asignar recursos para iniciar el proceso de interconexión eléctrica de Quibdó con Bolombolo. Este proyecto se inauguró 6 años después, en el gobierno siguiente. Sin embargo, se germinó en el paro del 22 de agosto de 1967. Los estudios se iniciaron en el 1968 y en 1969 se firmó el contrato de interconexión. Por la sangre de estos 3 chocuanos fue que ya hubo energía de interconexión en Quibdó. Deberíamos recordarlos cada que prendemos un bombillo acá en el Chocó. Luego vino el paro al cual hacemos remembranza en esta ocasión, que es el paro de 1987. Un paro que logró unas reivindicaciones muy importantes para el Chocó. Se logró la ciudadela universitaria, se logró el puente de Yuto, que integró por fin las provincias del San Juan y del Atrato, y se logró reanudar la vía al mar. La vía al mar había sido iniciada por allá en el 67, por los días siguientes al anterior paro, y a través de varios contratos había sido llevada desde La Y hasta Puerto Nuevo o Puerto Perbel, o sea, hasta el río San Pablo. Hasta allí había quedado. Con el paro de 1987, el gobierno se comprometió a reanudarla y se logró. Entre 1988 y 1992 avanzar la vía desde Puerto Nuevo hasta lo que llamamos el afirmado, es decir, más adelante Punta de Antadó. Ya en el 92 fue que ocurrió que con la Constitución del 91, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, entonces ya surgieron los problemas con el licenciamiento ambiental y fue suspendida en el 92. Pero en resumen, el paro del 87 pues logró estos 3 puntos y otros también igualmente importantes. Tenemos hoy en el Chocó una escuela de líderes. ¿Cree usted que hay quienes hagan el seguimiento o la continuidad de lo que ustedes han venido haciendo por muchos años? ¿Tenemos líderes hoy en el departamento del Chocó? Pues claro que los hay, pero necesitamos más. Necesitamos sobre todo que la juventud se ponga de pie y retome las banderas reivindicatorias del Chocó, que dejemos a un lado las ilusiones de que todo es fácil. En realidad el mundo y el triunfo se consigue con grandes luchas. Solamente en televisión pueden verse telenovelas o versiones distorsionadas del desarrollo social y del desarrollo humano, que de la noche a la mañana ocurren. Eso en la realidad no se da, y necesitamos una generación de chocuanos que decidan desprenderse de todo lo personal y de manera generosa sacrificarse por el futuro y el desarrollo del Chocó. 8 de la mañana, 57 minutos, doctor. Simplemente para poder acometer este tipo
de paros, este tipo de manifestaciones en el departamento del Chocó, se hace necesario que existan verdaderos líderes. Hoy, ¿cómo observa usted ese liderazgo en nuestro departamento para poder acometer nuevamente este tipo de situaciones que nos lleven a reclamar por nuestra dignidad? Sí, realmente en el Chocó de hoy hay algunos líderes, no podemos negarlo. Lo que pasa es que las circunstancias de tiempo, modo, han cambiado. Quibdó de hoy no es el mismo Quibdó de hace 29 años. Claro. No es el mismo Quibdó. Quibdó se ha transformado, el orden público está deteriorado, campea la inseguridad por todos lados. En fin, hay una serie de factores perturbadores que harían casi nugatoria cualquier intención de hacer una protesta como esta que estamos recordando, aunque realmente hay líderes, hay personas que podían tratar de organizar al pueblo para una protesta parecida a la que hicimos en 1987. Hay BACRIM, atracadores, están todos los grupos subversivos en el Chocó, en todos los barrios hay bandas armadas, muchachos de 12, 14, 15, 18 años armados. Entonces, supongan ustedes que se organiza un paro cívico, ¿cómo sería toda esa cantidad de gente como la que reunimos, más de 10.000 personas en las calles de Quibdó, como ya lo vimos? Y ahí entonces habrían gente armada con armas blancas, con revólveres, pistolas, con todo tipo de armas. Entonces sería incontrolable. Claro. Sería incontrolable. Por eso tenemos que buscar otro sistema de lucha del pueblo, hacer las cosas diplomáticamente, ¿no? Diciendo lo que hay que decir, exigiendo lo que hay que exigir, pero con liderazgo, con gran liderazgo, y sobre todo con líderes ya calificados, con líderes reconocidos por la opinión pública chocuana, porque los hay. Que puedan tener características como las que tenían ustedes, los líderes de esa época, que era credibilidad primero que nada, y sobre todo que tuvieran un norte claro. También hay que entender que en esa época eran 10.000 personas en el paro, que eran aproximadamente casi la totalidad de las personas que vivían en Quibdó. Hoy día son 15 veces más el número de personas, y controlar 10.000 es un poco más fácil que controlar 150.000 personas. Sí, y hasta más, porque yo pienso que en Quibdó de hoy hay más de 250.000 habitantes, y de los cuales marcharían por ahí 20.000, de manera que sería mucho más incontrolable una cosa como esa. Pero sí hay que pensar, mis queridos amigos, en una gran protesta, en una gran jornada cívica, para reclamar algunas obras que Chocó necesita, como la continuación de la vía al mar, la construcción del puerto de Tribugá, como la interconexión eléctrica de 12 municipios que no tienen interconexión, como la construcción de un acueducto por gravedad para Quibdó, como la construcción de un hospital de tercer nivel en Quibdó, en fin, continuar el malecón, la central de abastos. Hay muchas cosas que hay que hacer. Doctor Marco Tobías, usted como líder ya bastante consumado y una persona con bastante recorrido, ¿qué consejo le puede dar al liderazgo chocuano de hoy día, a los jóvenes que están surgiendo hoy día? Sí, a los jóvenes de hoy, yo les aconsejo que primero que todo hay que leer, porque hay un problema en Quibdó y en el Chocó de hoy, es que la gente no lee, la gente no se prepara. Y para ser un líder de verdad, hay que conocer las necesidades del pueblo, conocerlas. Y solamente leyendo se conocen las necesidades, con conocimientos directos por la lectura. Entonces, lo primero que yo le aconsejo a los jóvenes de hoy es que lean, que vuelvan a los libros, para que Chocó vuelva a ser un pueblo de intelectuales. Es que Chocó antes era un pueblo de intelectuales. Aquí todo el mundo pensaba en ser el mejor estudiante y la gente se rajaba, les hacían preguntas los muchachos, ¿qué tal cosa? ¿Dónde nació Bolívar? ¿Quién fue Santander? ¿Quién fue Tomás Pérez?
quién fue Nariño, se rajaba la gente con preguntas para establecer quién sabía más. Entonces, eso generaba que nadie se quería quedar atrás. Nadie se quería quedar atrás. Y en las escuelas y colegios habían la banca de los pécoras y la banca de los buenos. Entonces a los que no sabían, los que no leían, entonces le decían los pécoras. Y a los que eran buenos estudiantes, esos eran los buenos. Entonces nadie quería estar en esa banca. En la banca de los pécoras, era la banca de atrás, eran los de atrás, y todo eso, todas esas cosas. Entonces, habría que volver otra vez a esa época que habla Rafael, esa época, había que volver, y ustedes serían de los buenos, ustedes serían en la banca de los buenos, claro. pero mucha gente estaría en la banca de los malos. Venga, permítame, voy a ir un poco más atrás, sí, ya para que podamos ir cerrando el tema de la historia que usted nos está contando, sí, del paro. Nos manifestaba en principio que antes de iniciar la marcha usted tuvo un contacto con un miembro de la fuerza pública, el cual le manifestó que no se podía, pero usted le dijo que tuviera tranquilidad, que se iba a desarrollar con pasividad y sin ningún tipo de inconveniente. Más adelante se presentan situaciones en donde hay heridos, en donde hay muertos. ¿Hoy usted siente algún tipo de responsabilidad por la muerte de esa persona y las heridas que se causaron en su momento a los otros? Pues realmente los heridos tenían que presentarse porque hubo enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la fuerza pública. Eso, todos se imaginan un muchacho sin armas, sin nada, únicamente con una piedra en la mano, enfrentado contra un fusil o contra gases lacrimógenos. Entonces, eso había que haber muerto. Pero la muerte de Hanley Bechara Cuesta fue una muerte que realmente no tuvo que ver con el paro. Es decir, a Hanley Bechara Cuesta no lo mataron porque estaba metido en el paro, en las marchas, en la protesta. Él tenía un problema personal con un teniente apellido Duque. Y unos 15 días antes del paro cívico, habían tenido un incidente en el grill Capricornio. Habían tenido un incidente allá, y entonces el teniente Duque había quedado como picado con él, con ánimo de venganza, o sea, de desahogarse con él. Y el día viernes aprovechó Duque que Hanley Bechara iba en la marcha envolvente que hacíamos todos los días por la mañana y por la tarde. Entonces, yendo en la marcha por la carrera quinta con calle 25, ahí en la esquina donde hoy hay un restaurante, ahí Duque se metió el tumulto, sacó su revólver y por la espalda le hizo 3 tiros. 3 tiros por la espalda que lo hirieron de muerte. Y Ciro fue llevado en una moto por el compañero Ciro Flores, una moto, al hospital donde falleció. Minutos después de haber llegado al hospital, falleció. Pero la muerte de Hanley no nos la avisaron, sino ese día a las 5 de la tarde supimos nosotros, los del comité cívico, que había muerto Hanley Bechara. ¿Hay policías detenidos o en su momento tuvieron que responder? Les cuento lo siguiente. Cuando mataron a Hanley Bechara, mucha gente habló con nosotros del comité cívico y nos dijeron que ellos habían visto y que estaban dispuestos a declarar. Sí. Tan pronto como los llamara a la fiscalía, ellos iban a declarar. Pero les cuento, muchachos, que cuando ya se abrió la investigación y se llamaron los testigos, nadie vio nada. Todo el mundo decía que no habían visto nada. Reinó la ley del silencio. Primó la ley del silencio. Nadie vio nada. Gente que me había dicho a mí, doctor, el día que me llame yo estoy dispuesto a declarar. Y yo por eso, cuando hicimos la denuncia, di nombres directos. Fulano de tal vive en tal barrio, en la Esmeralda. Fulano vive en la Margarita, lo pueden llamar porque están dispuestos a declarar. Y cuando los llamaron a la fiscalía dijeron que no habían visto nada, que sí, que había visto el teniente Duque, pero que no habían visto cuando el tipo disparó. Es decir, nadie vio nada, y por eso la muerte de Hanley se quedó impune. No hubo castigo para el teniente Duque. Menos mal que él continuó en la policía hasta llegó al grado de mayor, y siendo mayor de la policía le dieron de baja porque metió las patas en Santa Marta, problema de contrabando, un problema que tuvo en Santa Marta,
y ya con el grado de mayor le dieron de baja en la policía. El recuerdo más reciente o el recuerdo que se encuentra en este momento de Hanle vendría a ser el laboratorio o el bloque de laboratorios que se encuentra en la Universidad Tecnológica del Chocó, que lleva el nombre de él. Sí, ese nombre lo pusimos nosotros en el primer bloque que se hizo. Ese en una placa verde, entonces nosotros, siendo rector el profesor Julio Jalavi, entonces decidimos como rendir un homenaje a Hanle Bechara y le colocamos el primer bloque que se construyó después del paro cívico, Hanle Bechara. Hoy se siente, es decir, usted totalmente satisfecho con lo actuado en su momento. Por supuesto. Ahí está la foto como claro. Estamos colocando, mire, ahí está, ahí estoy yo, estamos colocando la placa Hanle Bechara Cuesta en el primer bloque que se hizo en la universidad. Sí, yo me siento realmente satisfecho, mira, ahí estamos colocando la placa al primer bloque que se hizo, la U, bloque Hanle Bechara Cuesta, Pues sí, no, yo me siento satisfecho porque realmente contribuimos al cambio de mentalidad del hombre chocuano. Después de esa protesta de 1987, el Chocó no será igual. Y el Chocó no fue igual y comenzó la transformación. El desarrollo del Chocó comenzó a partir de 1987. ¿Hoy hay Marco Tobías para rato? Pues Dios es el que dispone, ¿no? Dios es el que dispone. Bien, son las 9 de la mañana, 9 minutos, pues allí hemos tenido la oportunidad, en compañía de un hombre que vivió y lideró lo sucedido durante el año de 1987, el 26 de mayo, cuando el departamento del Chocó se hizo sentir por primera vez de manera vehemente ante el gobierno nacional. De su memoria se ha escrito este libro por parte suya, titulado La Rebelión Chocuana. Este trae más información de algunos apartes que por cuestiones de tiempo pues no hemos podido tocar aquí. Las personas que quieran... Le hago a ustedes ese obsequio. Claro, y las que personas... queda aquí en el estudio ese libro que narra en forma fiel todos los incidentes que hubo en esa jornada cívica del pueblo chocuano. Así es, muchísimas gracias. La Rebelión Chocuana, el paro cívico de 1987, escrito por Marcos Tobías Cuesta, el hombre que lideró esta importante protesta. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias. De antemano también agradecerle aquí al doctor Marco Tobías, con quien hemos tenido una charla muy amena y agradable en torno a esta situación. Sí, no, pues también le doy las gracias por haberme invitado a esto y les digo sinceramente que están contribuyendo ustedes con esto a algo que en el Chocó no es costumbre, a recordar la historia, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, esto es muy importante para que la juventud de las nuevas generaciones conozcan lo que nosotros hemos hecho en el transcurrir de la vida del Chocó. Ustedes están haciendo patria, eso es fundamental. Los pueblos que no conocen su historia se destruyen, están condenados a la destrucción, porque la gente no sabe lo que pasó y siempre están inventando cosas que ya se hicieron, en vez de recurrir a lo que ya está escrito o lo que ya está hecho. Pero la gente empieza a inventar y se convierte en unos inventores del agua tibia, ¿no? Porque no conocen lo que ya se ha hecho. Eso. Muchísimas gracias, doctor Marco Tobías. Francisco, usted y yo espera un momento allí, usted y yo por lo menos nos hemos enterado de primera mano. Para la época pues simplemente no estábamos en este mundo para poder presenciar con claridad meridiana, o no teníamos aún conciencia de lo que estaba sucediendo. Hemos quedado totalmente bien enterados de lo que... Bastante satisfecho, bastante enterado, bastante dateado, podríamos decir, con toda la información que hemos podido extraer de la memoria viviente que es don Marco Tobías. Así es, esperamos que haya sucedido lo mismo con nuestros televidentes. A las 9 de la mañana, 11 minutos, llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy. El día martes los esperaremos a las 7 en punto, cuando traeremos todos los temas que hayan sido de incidencia en el departamento del Chocó. Muchas gracias.
RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.